Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Iván Antesana. Hola, buenas noches. Adrián Núñez. Hola amigos. Luciana Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola a todos. Hoy es 26 de marzo de 2015 y un día como hoy, en 1913, nació Paul Erdős, uno de los matemáticos más prolíficos del siglo XX. Julio, ¿nos quieres comentar un poco al respecto, por favor? Sí, Paul Erdős era un matemático que, a diferencia de unos matemáticos construidos en teoría, Paul Erdős se interesaba por resolver problemas en particular. Entonces, si veía un problema que le interesaba, iba y lo resolvía. Si veía un problema en otro campo, iba también lo resolvía. O sea, no ser limitado a un solo campo. Por eso trabajó en probabilidad, en combinatoria, en teoría de grafos. Y como tú dices, ha sido un matemático bien prolífico. Dice que tiene más publicaciones que Euler. Euler, ¿no? Tiene más publicaciones que Euler. Y como curiosidad, tenía una forma particular de hablar. Por ejemplo, a los niños, no les decía niños, sino les decía épsilons. Porque épsilon es la variable que se usa. Insignificante. Claro. Que se usa, pequeño, para denotar una cantidad muy pequeña, ¿no? Sí. Entonces ellos eran los épsilons. Y cuando alguien dejaba de hacer matemáticas, él decía que había muerto. Y cuando alguien había muerto, decía que se había ido. ¿Ah? A un amigo de la universidad le decíamos Epsilon justamente por eso. Era chato. No, era un pata que era excesivamente tímido, callado, ¿no? Entonces, perfil bajísimo. Entonces le decíamos Epsilon. No se notaba. Otra cosa, Erdős también vivía muchas veces en la casa de las personas con las que escribía, ¿no? No tenía una casa fija. Era como un matemático errante. Sí. Era como un homeless que caía y dormía en tu sillón por una semana o por un mes, dependiendo de lo que tomaba tener tu publicación. Y después sacaba su paper. Sacaba su paper y seguía adelante, ¿no? Se iba con su vida adelante. Sí. Como ha sido tan prolífico y tan asombroso su trabajo, se ha creado lo que es el número de Erdős, como una especie de homenaje a él. Entonces, el número de Erdős representa qué tan cerca has tenido una colaboración con Erdős. Si alguien ha escrito un paper junto con Erdős, tendría el número de Erdős igual a 1. Si alguien ha escrito un paper con alguien que ya tiene el número de Erdős igual a 1, tendría un número de Erdős a lo más igual a 2. Y así. ¿Qué número de Erdős tenía Erdős? 0, pues. Y por ejemplo, una de las figuras, por ejemplo, Einstein tiene un número de Erdős de 2 y Fermi tiene un número de Erdős de 3. Decía que era una física cuántica, ¿no? Enrico Fermi. Enrico Fermi, sí. La probabilidad de que exista vida inteligente o no fuera en el espacio, ¿no? Ahora, tomando el número de Erdős, también existe el número de Bacon, que es el número que tiene una persona. Por ejemplo, si una persona ha actuado en una película con Kevin Bacon, tiene un número de Bacon de 1. Si una persona ha actuado con un actor que ha actuado con Kevin Bacon, tiene un número de Bacon de 2. Y lo curioso es que hay personas que tienen un número de Erdős Bacon, ¿no? Son personas que tienen tanto un paper publicado con una persona que tenía un paper publicado con Erdős, como y a la vez han actuado con personas que han actuado en unas películas con Bacon. Y personas famosas que tienen ambos números son Carl Sagan, que tiene un número de Bacon de 2 y un número de Erdős de 3. O sea, está más cerca de Bacon que de Erdős. ¿Eso es porque su programa o por qué? Sí. Creo que te he hecho esa pregunta antes. ¿De Carl Sagan? Sagan, sí. Puede ser. Bueno, y la cosa es que tiene un número combinado de 6, ¿no? Porque después Stephen Hawking, que tiene un Erdős de 7 y un Bacon de 3. Sorprendentemente también está más cerca de Bacon que de Erdős. Natalie Portman, que tiene un Bacon de 7 y tiene un Erdős de 5. Y por último, de lo que yo me esperaba es que Colin Firth también tiene un Erdős Bacon. Tiene un Erdős de 5 y un Bacon tiene un Bacon de 1. ¿No? Entonces, son personas que... ha sido coestrella Ha sido coestrella de Kevin Bacon, ¿no? Creo que en su momento fue uno de los actores con más apariciones en papeles diferentes. Pero yo creo que, justamente les estaba comentando, yo creo que ya se debería cambiar, ¿no? Debe ser el número de Nicolas Cage. Y no, ya no debe ser el número de Bacon. Porque Nicolas Cage ha actuado en tantas películas tan diferentes y tan O sea, nada Nicolas que ver. Cage no es un sinónimo de calidad en una película. No se metan en el apocalipsis, por favor. También, para no caer en una falacia, tampoco no es sinónimo de que una película sea mala, ¿no? Él debutó en Rumblefish, ¿no es cierto? Película de Coppola en blanco y negro con Mickey Rourke. Precisamente debido a eso y los problemas que le causaba su parentesco, Claro, que se cambió
el nombre. El apellido, Por eso se puso Cage, apellido artístico. el Claro. apellido artístico, porque él realmente sería Nicolás Coppola, ¿no? Sí. Que es sobrino. No, es- Ah, ajá. Es sobrino, entonces decía, y como Coppola ya tiene la fama de que Bueno, ahora, ambos temas, tanto el número de Erdos como el número de Bacon, son casos específicos del caso general de los 6 grados de separación, que es una teoría según la cual entre dos personas en el mundo existen 6 grados de separación. La teoría tal cual es así, ¿no? Hay 6 o menos grados de separación entre tú y cualquier otra persona en el mundo. Ahora, han habido diferentes experimentos e intentos de comprobar esta teoría. Han habido experimentos en plataformas sociales como Facebook, en la que de 721 millones de usuarios, con 69 billones de enlaces de amistad, llegaron a que había una distancia promedio de 4.74. Y en un estudio similar en Twitter llegaron a que había una distancia promedio de 3.43. Ahora, pero esas son distancias promedio, ¿no? O sea, no significa que absolutamente todos tengan ese número o menos. Significa que hay unos que van a tener 10, otros que van a tener 20 y unos que van a tener 1 y entonces se promedia y se llegan a estas cifras. ¿Cómo te conectas con Woody Allen tú, Aurora? Pucha, no sé, pero probablemente por Iván. Creo que eso corta mi camino. pero se supone que esos grados de separación se refieren a haber conocido a alguien, Claro. ¿no? Personalmente, ¿no? Claro. O sea, en teoría, si quisieras conocer a cualquier persona, con 6 contactos bastaría. Ya. En mi caso con Woody Allen sí es bien cercano, porque conozco a una persona que lo ha conocido a Woody Allen. ¿Eso sería qué número de separación? Eso te haría un Woody Allen 2, por ejemplo. Claro. Claro, y puedes tomar, o sea, así como existe el número de Darrow y existe un número de Bacon, puedes tomar, qué sé yo, puedes ocurrirte el número de Woody Allen, ¿no? Claro, entonces a través de la salsa yo tengo el contacto con Woody Allen. En Días de Radio hubo un segmento donde apareció Tito Puente, ¿no es cierto? Y a Tito Puente cuando vino acá a Lima, los más fans de la salsa fueron a conocerlo, y mi amigo Marc Córdoba, que hace la descarga en el barrio, tiene una foto con Tito Puente. Ajá. Y yo conozco a Omar. Entonces, Probablemente. La película creo que era con Will Smith. Hay una película así que se llama 6 grados de separación con Will Smith. Ajá. Yo la vi cuando era niña y no estoy muy segura si tiene que ver con el tema, porque el tema era que se hacía pasar por una persona, se hacía pasar por el hijo de esta pareja. Jugaban un poco con el tema, pero ligeramente, ¿no? No era el Claro. tema central de la película. Claro, era como una premisa. Ajá, claro. Eso sí. Pero nunca la vi tampoco. ¿No? A mí me hablando pareció de Will buena. Smith, también va a venir un pata que es El doble el Will que Smith. representa a Will Smith en la película. De la búsqueda de la La felicidad. búsqueda de la felicidad, Chris Garner. O sea, la persona real en quien se inspiraba la película. Sí. Ah, ya. Ese Espera. pata creo que hizo una ¿Te han pagado especie de para que esquema digas piramidal. eso? ¿Te han pagado para que digas eso? Sí, me estás pisando este programa. Ese pata creo que ha hecho un esquema piramidal y está metido en lo de Siri. No sé si han escuchado. que No, también es ¿qué un es? esquema Sí he piramidal. escuchado. ¿Qué Sí he es? escuchado. ¿Siri? Sí, son... Sri, Es algo patrocinado por Deepak Chopra ZRII, también. ¿no? Ay. Sí, ZRI. Ah. Sí. Ah. Que también tiene un esquema de ese tipo, ¿no? Que para entrar tú tienes que comprar productos Ujú. y mientras más afilies a personas vas ganando más. Claro, el punto de estas estafas piramidales es que en realidad no estás vendiendo nada, no estás produciendo nada, no estás generando ganancia, ¿no? El dinero que tú recibes es el dinero que han pagado las personas a las que reclutas de su propio bolsillo, ¿no? Y muchas de estas estafas se basan en entrenarte, entre comillas, o darte cursos de capacitación para que te conviertas en un buen vendedor, pero terminan enganchándote, vendiéndote los productos que después tú tienes que vender a otras personas, ¿no? Ya tú ves cómo haces. Entonces tú primero pagas y después ves qué haces, de dónde sacas, de dónde recuperas el dinero. Y el problema es que al final alguien en la base ya no tiene a quién contactar. porque Claro, y ya- tiene que pagar de su bolsillo. No es técnicamente una estafa, ¿no? Lo de la estafa ha sido cuando se trata únicamente de dinero, ¿no? De dar para que luego te paguen un interés altísimo. Ahí sí es una estafa, ¿no? Porque el dinero no se crea de la nada. Pero cuando se trata de vender productos, ahí por lo menos tienes un respaldo material. O sea, Sí. no es Pero- dinero de vapor. Sí, creo que depende no de la son- calidad del producto. Eso y- básicamente es lo que le llaman el marketing de multinivel, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que básicamente es una alegoría del mundo, ¿no? Los de abajo están jodidos siempre, ¿no? Y siempre va a ocurrir así. Y siempre van a ser un montón y muchos más de los que realmente están ganando, que son pocos. Pero el punto es que es una estafa, un fraude, porque el producto
usualmente son productos fraudulentos, ¿no? Que no son lo que te venden que son. O sea, usualmente son medicamentos maravillosos o son Productos para adelgazar. productos para adelgazar que no Ay. funcionan o son como esas cosas que salen Estimulantes. estimulantes. No, bueno, en ese sentido, claro, Ah. sí se puede hablar. No, estimulantes tipo que te Mejor lo ese es otro tomas y- tipo de negocio. Ah, ese es otro ese tipo sí de ganas. Ahí sí por gana, de cierto, todas el maneras. documental que vimos, ¿te acuerdas? How to Make Money. Selling Drugs. Es un documental recomendable. Como pueden ver, a la guía escéptica lo auspician de Deepak Chopra y un montón de... Drug Lords. Sí. Cerrar el punto. Desde 1997 hasta 2001 hubo una de las primeras redes sociales que se llama sixdegrees.com. Ah, ya. Que sí, que se basaba en esta idea de 6 grados de separación y hacían que la gente suba sus perfiles y ponga su lista de contactos, quiénes eran sus amigos, quiénes eran sus familiares, si estaban con parejas, porque que fue basado en eso, ¿no? Pero no despegó. Y según el sujeto que hizo la red, dice que no despegó porque en esa época no habían cámaras digitales y no podía la gente subir sus fotos. Y bueno, la empresa tuvo que cerrar, ¿no? Y después salieron todas estas otras redes sociales, no sé si se acuerdan de Hi-Fi, de MySpace. Pero mi duda es, creo que Facebook fue primero, ¿no? Que High Five. Facebook fue... O sea, acá Perú llegó primero High Five. Acá llegó primero Hi-Fi. Si fue primero, nos entraremos en el siguiente segmento de la guía escéptica. Yo recuerdo, a veces te llegan invitaciones y así, no sé, te en una red, Badoo creo que se llama esta. Badoo, que parece que No sé. Y en Brasil es más conocido de acá, ¿no? creo que sí. Y bueno, el hecho es que esa sí tiene un detalle curioso que me llamó la atención porque a veces te mandan correo, entro en mi perfil y entre las opciones del Badoo, creo que es el Badoo, te aparece abajo, dice cómo llegas a esta persona y te sale pues no las fotos de los contactos, una flecha, a través de tal, y llegas, así te conectas con tal. Entonces tiene más o menos un algoritmo ahí para determinar, ¿no? Y te dice Claro. cómo llegas a cómo llegó a ti, ¿no? Es perfecto para stalkers. No, ¿es perfecto para stalkers o lo contrario? O sea, ¿es dañina para stalkers? ¿Es nocivo? Dañino para- nocivo para stalkers. No es recomendado. Bueno, para cerrar con lo de 6 grados de separación, el que ideó la teoría de los 6 grados de separación fue Stanley Milgram, que también es muy conocido por el famoso experimento de Milgram, en el que las personas que iban a ser testadas entraban a una especie de setting de laboratorio. La persona que en ese caso estaba llevando a cabo el experimento, que era una figura de autoridad científico, les pedía que realicen una descarga eléctrica en un tercero. Y lo que el experimento pretendía comprobar era qué tanto las personas, por simplemente seguir a la autoridad, estarían dispuestos a dañar a un tercero, ¿no? Los resultados del experimento, que fueron chocantes para la comunidad en ese momento, fue que casi el 80% de las personas estaban dispuestas a dañar a un tercero simplemente porque una autoridad a la que acababan de conocer les pedía que lo hagan, ¿no? Y este experimento ha sido replicado en diversas partes del mundo. Porque uno de los peros fue que era una cuestión completamente cultural y que solamente sucedía en Estados Unidos, ¿no? Pero este experimento ha sido replicado en diferentes partes del mundo y en diferentes sociedades, demostrando cómo el ser humano promedio, puesto en la situación adecuada, estaría dispuesto a dañar a cualquier otro ser humano que acaba de conocer simplemente porque una figura de autoridad se lo pide. Y eso, digamos, el experimento Bueno, es sí. frente a una persona que no conoces y que supuestamente te dicen que tiene alguna autoridad. Sí, Se exacto. se supone que entonces en una organización jerárquica militar donde conoces quién es tu jefe y sabes que tienes que obedecer, ahí digamos, No hice ese. no hay vuelta que darle. Precisamente este estudio fue usado durante el juicio posterior a la Segunda Guerra Mundial de los criminales nazis para intentar explicar por qué muchas personas, como tú has dicho, ¿no? Que están ya en una posición militar, llegarían a realizar cosas tan atroces contra la humanidad, ¿no? O contra otro ser humano. Y no es que necesariamente tú en un rango de... No me sé los rangos del ejército, ¿ya? Pero en un rango no tan superior del ejército, ¿por qué cometerías una atrocidad si no tienes realmente la ideología? Y es que estás entrenado para obedecer. Entonces, imagínate, si una persona que ni siquiera esté entrenada para obedecer es capaz de causar daño en un tercero que no conoce porque otro tercero que tampoco conoce le dice que lo haga, imagínate si has sido entrenado desde niño o desde adolescente para que lo hagas, ¿no? Entonces, con más razón vas a seguir adelante. Como siempre hablamos del libre albedrío, ¿no? También siempre pone en duda de exactamente por qué haces las cosas que haces, ¿no? Punto donde, pensando en eso,
evites un poco emitir un juicio tan rápido respecto a lo que es otra persona, porque si tú estuvieras en esa situación, de repente te comportarías igual. Claro. Bueno, de hecho yo sé que si yo estuviera exactamente en la misma situación que otra persona, con exactamente todas las circunstancias del principio, pues obviamente haría exactamente lo mismo que está haciendo esa persona, ¿no? Porque sería esa persona. Sí. Por ahí, digamos, lo terrible, ya que mencionas, para, digamos, toda la gente que está involucrada en el campo, en el quehacer del derecho, es esencialmente, es completamente esencial que exista el libre albedrío, que si no existiera el libre albedrío y digamos todos siguen ciertos márgenes que de repente no son muy amplios, entonces nadie sería culpable de nada. Claro. El derecho, ¿cuál es la base? Es que no se condena exactamente por la culpa. Una solución que podría haber sería simplemente evitar que lo vuelva a hacer. Porque, O sea, por evitar ejemplo, que se cuando vuelva a algunos ocurrir. aducen cuando hay locura o locura temporal o cosas así, Estado corporal. ¿no? O como hace años, bastantes años, que no creo que ustedes lo recuerden, había una serie en la televisión cuando todavía aquí era blanco y negro. Con botones pegados así. Era una serie. No, que salió un pajarito de tu control remoto. No exactamente el nombre en castellano de la serie, pero creo que se llamaba así como Crime of Passion. Entonces eran siempre juicios, ¿no? Siempre había habido un asesinato y siempre se trataba de que para salvar al asesino tenían que demostrar que había sido un crimen pasional, de que caer en la categoría de crimen pasional. Entonces tenía una pena menor y no era condenado a muerte o no sé qué, o perpetua, no sé, por asesinato, ¿no? Bueno, eso, el sistema legal de hecho no es perfecto, ¿no? O sea, fuera de la legalidad, porque nos podremos hablar de qué dice la ley y qué dice el código, pero racionalmente el punto es que tú no castigas a alguien porque es culpable, porque no es culpable, porque lo hizo porque ese día amaneció de malas, ¿no? Sino que el punto sería castigarlo porque lo puede hacer otra vez, ¿no? O sea, si tú simplemente has matado porque tu jefe te dijo que mates, eres una persona que en el futuro podría volver a hacerlo, ¿no? Podrías volver a matar porque en el futuro te dijeron que mates. Puede ser que tú no hayas tenido ninguna ideología, ¿no? Puede ser que como alemán tú no hayas creído absolutamente nada de lo que decía Hitler respecto a los judíos, ¿no? Pero el solo hecho de que es una persona que puesta en esa situación puede hacerlo, lleva a que sea mejor y bueno para la sociedad mantenerte alejado, ¿no? O mantenerte alejado de una situación similar. Pero yo creo que el punto también va porque, o sea, podemos llamarlos monstruos, psicópatas, lo que quieras, ¿no? Pero son seres humanos. Entonces, yo creo que todos tenemos los mismos mecanismos o mecanismos similares por el solo hecho de ser seres humanos, ¿no? Entonces, puesto en una situación extremadamente dramática o trágica, estarías dispuesto a actuar de esa manera. Y lo que este experimento muestra es que ni siquiera fue necesario ponerlos en una situación, o sea, ni siquiera fue necesario que los entrenen, que los pongan en una guerra, no, los pusieron en un laboratorio completamente aséptico, les pusieron a un extraño y les dieron órdenes, ¿no? Y la gente simplemente seguía las órdenes. Ahora, este estudio, como les digo, ha sido replicado. Todos han tenido un alto grado de obediencia, pero han tenido variaciones, ¿no? Por ejemplo, hubo muchos papers respecto a cómo las mujeres en realidad obedecían menos que los hombres, pero está como en controversia. Hubo otro intentando ver qué tipo de personas eran las personas que obedecían más y qué tipo de personas... Y hay muchos como que reportajes de Pop Science al respecto, ¿no? De que las personas rebeldes obedecen menos y las personas muy estrictas y pegadas a las reglas obedecen más, lo cual es recontraintuitivo, pero yo no sé si será verdad, ¿no? El punto es ese, ¿no? El punto es que como ser humano, en realidad, vas a llegar a hacer cosas que ni tú como ser humano te imaginas. Ahora, obviamente yo sé que todos ustedes están pensando, yo no. Yo no estaba pensando eso. Sí, no, pero no, tú estabas pensando qué hora de comer. Pero ustedes, por ejemplo, ya les hago una pregunta personal. ¿Ustedes creen que puestos en esa situación obedecerían? ¿Qué situación? ¿Cuál? En la situación, obviamente con variantes, porque ya les dije la situación, ¿no? En las que una figura de autoridad te dice que hagas algo que daña a otra persona. Yo creo que no. Yo también creo que no. ¿Tú, Adrián? Lo dudo, puede ser que sí. De repente, no sé. ¿Tú, Iván? Bueno, así sin especificar ninguna circunstancia, yo te podría decir que no, ¿no? Yo suelo tener problemas con las autoridades, ¿no? O sea, para mí no, el que estén en cierta posición, al margen del respeto que siempre tienes por las personas en general. Que es un experimento científico. Uh-huh. No, o sea, es evidente que te piden que hagas algo... Por el bien de la ciencia. Claro, o sea, por buscar una evidencia científica y debe ser un ambiente controlado, o sea, que no vas a llegar a un punto en que realmente le vas a hacer daño a una persona.
Yo vi uno en el que ponían a una persona y le decían que él tenía que darle preguntas a otra persona que no veía y que si esta persona respondía mal tenía que apretar el botón y le iba a pasar un shock eléctrico y cada vez era peor. Sí. Entonces yo creo que en ese caso yo se hubiera aceptado y hubiera comenzado. Sí, es verdad, yo sí le hubiera pasado un shock eléctrico, pero creo que al escuchar el grito, porque cuando vi el programa, apenas escuché el grito, fue como que no, ya no, es algo que no seguiría, pero sí hubiera aceptado Empezar. empezar. Hay diferentes variaciones, ¿ya? Una de las variaciones, y que también es parte de las críticas, una de las variaciones es en la que tu control tiene una rayita que dice peligro de muerte. Entonces, si la gente está dispuesta a llegar, o sea, porque igual tú dices voltaje y yo no estoy segura de cuántos voltios soporta un humano, qué sé yo, ¿no? Y de los gritos hay variaciones en las que escuchas los gritos, hay variaciones en las que no escuchas el grito, en las que ves a la persona, en las que no ves a la persona, pero siempre siguiendo una figura de autoridad X, ¿no? Que viene y te dice que lo hagas. Ahora, las críticas respecto al experimento son que casi todos los experimentos de psicología es que estás en un ambiente que no es replicable en la realidad, ¿no? O sea, ¿en qué caso vas a estar, como tú dijiste, Adrián, ¿no? Tú asumes que es un ambiente controlado, asumes que es un científico profesional que no te va a pedir que mates a alguien. La crítica es que ese tipo de casos son ambientes no reales en los que nunca estaría un ser humano, entonces tú en verdad no puedes extrapolar información respecto a eso, que es la crítica general a todos los experimentos de psicología, ¿no? Eso no existe. De todas maneras es difícil, ¿no? O sea, como te digo, de primera intención te diría, no, pues si tienes varias personas a tu cargo y quieres hacerle daño a alguien, hazlo tú, pues. No me vas a involucrar. Sí, es difícil modelarse, es difícil ponerse en el lugar. Ahora, otro experimento también controversial fue el de Zimbardo, Stanford Prison Experiment. Julio, sí. ¿te acuerdas cómo era? Sí, en este experimento, el psicólogo David Zimbardo, en Stanford, en los años 70 más o menos, decidió poner un aviso en el periódico buscando gente de la ciudad y los que respondieron el aviso voluntarios, a la mitad los puso de prisioneros, a la mitad de guardias. Entonces lo que hizo fue adaptar unos ambientes, salones de la universidad y un pasillo y creó una cárcel imaginaria, ¿no? El closet se volvió en Bueno, no en la cárcel. imaginario. ¿Ah? Está bien, continúa. La cárcel no era imaginaria. Se hizo una pequeña cárcel ahí y metió a los presos metió a los presos imaginarios y dejó a los No, los a presos guardias. eran de verdad. Ya, bueno. Les puso su uniforme y todo. Me parece que lo que quiso probar es qué tanto influye como darte un rol de juego para saber hasta dónde llegas. Sí, de hecho, Zimbardo está influenciado por Milgram. Lo que él quería hacer era ver qué tanto determina tu personalidad el hecho de que yo te diga quién eres. Qué tanto la sociedad, tu familia, la educación determina quién eres, ¿no? El experimento estaba planeado para 2 semanas, me parece. Y a los 4 días ya degeneró una situación tan insoportable para los prisioneros que eran abusados psicológicamente. O sea, de ser personas cotidianas que viven una vida normal, pasaron a ser abusados y los guardias a ser abusadores. Pedían a gritos que lo saquen de ahí, entonces se convirtió en una cosa... Claro, se querían escapar. O sea, el punto es que antes habían firmado un contrato, ¿no? De que voy a estar aquí por 2 semanas, pero ellos sabían que eran completamente libres. Que en cualquier momento ellos podrían haber dicho, Creo que ya no hubo quiero. un prisionero que Uno salió. Sí, Sí, claro, sí, se escapó. uno salió. Hicieron. Bardo no quería que se escape también, lo quería convencer para que se quede, porque él estaba jugando del alcaide. Sí, fue una psicóloga de Berkeley la que llegó y dijo, ¿sabes qué? Todo tiene que acabar. Su Yo esposa, también, sí. su esposa, sí. Claro. Su esposa le dijo ya, no. Sí, ya tiene está que bien. acabar. Y eso inició la guerra de Berkeley. Estas personas llegaron y que ellas sabían que al azar podrían haber sido prisioneros o al azar podrían haber sido guardias, y aún así los que habían salido al azar por guardias trataban a los prisioneros como trataría, qué sé yo, un guardia de película a un prisionero, ¿no? O sea, los maltrataban psicológicamente, los insultaban, y los prisioneros adoptaban la pose de un prisionero, ¿no? Por más que ellos sabían que era al azar, lo cual también demuestra cómo el ser humano de verdad está constreñido por muchas cosas ilusorias, ¿no? O que no son de verdad, por tus títulos, tu posición en la ciudad. Ahora, hay una película alemana malísima respecto a esto, que se llama El Experimento, Das Experiment, algo así, ¿no? No sé cómo se llama. Es una película que precisamente es basada en esta... Ahora, muchas críticas respecto a este experimento en particular fue que no tenían un registro exacto de las personas que llegaban,
Y una vez incluso leí que una de las personas, el guardia máximo, o sea, el matón de los guardias, había justo 2 semanas antes visto la película Cool Hand Luke. No sé si ustedes han visto Cool Hand Luke. Es una película sobre un prisionero que es llevado a una especie de granja de trabajos forzados, en la que están prisioneros haciendo trabajos forzados y el pata quiere escaparse. Y es la película básicamente es la autoridad versus el prisionero rebelde, ¿no? De eso se trata toda la película. Creo que es Paul Newman el que sale ahí. Cuando hicieron las entrevistas posteriores, el pata justo había intentado actuar como actuaba el guardia de la película. O sea, no fue tan de la nada, ¿no? Entonces, esas son algunas de las críticas posteriores. Pero de que fue un horror de condición humana, fue un horror. Bueno, y hablando de horrores de la condición humana, figuras de autoridad, y ya que la semana pasada tocamos el tema del aborto, vamos a hablar sobre qué opina la autoridad más grande, espiritual de Latinoamérica sobre el tema del aborto. Iván, ¿nos puedes comentar sobre qué opina la Iglesia Católica sobre el tema? ¿Qué? Pensé que era Iván la autoridad. Bueno, la postura de la Iglesia Católica sobre el aborto es conocida hace mucho tiempo, ¿no? Una postura completamente anticientífica, ¿no? Ignorante, vaga, imprecisa y, bueno, fácilmente refutable, ¿no? En esencia dicen que apenas ya una persona es concebida, ya es persona y hay que defenderla, ¿no? Y, digamos, y eso hace que el aborto en cualquier modalidad es un asesinato, ¿no? Y las personas que incurren, ¿no?, en promoverlo, siempre que el aborto se dé, serán excomulgadas, ¿no? Los que abogan por el aborto pecan, pero mientras no se les compruebe que han colaborado en un aborto, no se les excomulga. Visto así nomás, a veces uno dice, bueno, pero son sus creencias, ¿no? Y los que están ahí en ese credo aceptan, pues, ¿no?, esas cosas y es problema de ellos, pues, ¿no? Y que todos vivamos felices, pero el gran problema es que la Iglesia Católica, pues, se involucra con los gobiernos de turno, ¿no? Obtiene muchos recursos de impuestos, exoneraciones y presiona para que las leyes reflejen sus dogmas, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Ese por un lado. Y por otro lado, cuando se empiezan a comparar, viene muy a colación, pues, este caso del año 2009, ¿no? De cuando se vuelve a rebotar, ¿no? Porque es en Brasil, una niña de 9 años que había sido violada por su padrastro, ¿no? Y la niña entonces estaba embarazada de gemelos o mellizos, ¿no? Entonces esto era, pues, aparte, digamos de todo lo condenable que pueda resultar para nosotros, está el hecho, pues, de que había un gran riesgo, ¿no?, a la vida de la niña. Entonces se le practicó el aborto a la niña para cortar el problema. Y entonces Cano, a través del cardenal Giovanni Battista Re, tomó acción, excomulgó a la madre de la niña, ¿no?, por haberla llevado, ¿no?, a someter el aborto, a la niña también, ¿no?, y a todo el equipo médico. Pero al padrastro, que fue quien violó a la niña, a ese no lo excomulgaron. Por supuesto, no tienen ningún empacho en decir que no tiene que ver, no es nada personal, es sencillamente que el aborto es mucho más grave que la violación. Que la violación. Que la violación a una niña de 9 años. Así es. Claro. O Y sea, es por eso que no excomulgan a sus curas, pues, ¿no? Nunca el Vaticano excomulgó a ningún nazi. Nunca ningún texto nazi fue incluido en el índice de libros, ¿no?, el índice de libros prohibidos, como sí están algunos libros de Asimov, libros de filósofos científicos, estándares, ¿no? ¿Y hay una regla para la excomunión? ¿Hay un Sí, justo catálogo, ahorita hay un catálogo en el de derecho leyes para la canónico. excomunión? ¿Sí? Hay excomuniones que están reservadas solamente al Papa, hay excomuniones como que de facto. Pero Y más que una lista de situaciones, hay una regla general que pasa esto, hay excomunión. Justo ahorita está viendo la regla del aborto, por ejemplo, es el que logra eficazmente un aborto. Eso es lo que dice la... Sí, pero hay algo como, no sé, el que peca más con un nivel de más de 1000 ya. Y también olvidaba comentar que la Iglesia Mormona de los Estados Unidos también, pues, se manifiesta totalmente contraria, ¿no?, al aborto. Pero lo interesante es que sí, como excepción, considera el aborto terapéutico. O sea, sí, la Iglesia Mormona sí dice que en caso de violación, ya es permisible abortar por los tramos psicológicos a que puede verse sometida la mujer, ¿no? Y
y también cuando haya un problema de salud, ¿no? Y la supervivencia de la madre esté en riesgo, entonces sí, entonces lo dice, ¿no? Claramente, ¿no? La Iglesia se opone al aborto y aconseja a sus miembros que no se sometan a un aborto ni que lo lleven a cabo, salvo en raras circunstancias en que, según la opinión médica competente, la vida o la salud de la madre esté en serio peligro o que el embarazo sea resultado de una violación y produzca serios tramos emocionales a la madre. Suena algo bien progresista. Sí, dice, aún así el aborto debe considerarse solo después de que las personas responsables hayan consultado con las autoridades del sacerdocio que las presidan y hayan recibido la confirmación divina por medio de la oración. Eso ya no suena progresista. ¿No? Es así. Pero, digamos, es una manera, es como una especie de puerta falsa, ¿no? Pero está bien, porque en realidad eso puede servir como una especie de consejería, que es algo que sí se necesitaría para mujeres que están empezando a abortar, ¿no? O sea, un soporte de no solamente una autoridad, sino alguien de Comunidad. confianza, que creo que sería una de las poquísimas opciones que uno puede encontrar para el aborto, que de repente muchas mujeres podrían ir sin estar realmente informadas de qué cosas es lo que van a vivir después de un aborto, ¿no? Entonces, si no tienen un soporte, probablemente esa puede ser una buena excusa para negar el aborto. Eso es un buen punto. Bueno, otra de las cosas es que no solamente es que la Iglesia tenga una opinión muy importante en la sociedad supuestamente laica o constitucionalmente laica, ¿no? Sino que tiene un soporte, tiene una voz muy grande en la cabeza de la madre que lleva o no a la hija a abortar, ¿no? O sea, si mi hijita de 9 años ha sido violada y soy una mujer ultra católica, no la llevo. ¿Por qué? Porque no quiero ser excomulgada y no quiero que mi hija sea excomulgada. Y me vale madre la salud emocional y real de mi hija, ¿no? Porque me importa más lo que diga la autoridad de mi iglesia. Ahora, ha habido grupos de personas que han estado buscando con mucho esfuerzo la excomunión, en Latinoamérica sobre todo, y no la han podido conseguir. De repente, ahí está el camino. ¿Cómo lo han buscado? ¿Qué han hecho? Atraso menstrual. No, se han organizado y han ido a solicitar que los excomulguen, ¿no? A los respectivos arzobispados. Y no lo lograron. Sin ningún efecto. O sea, es difícil. Es bien difícil, ¿no? Es como entrar a una Claro, mafia sí. de la que no puede salir. Claro, básicamente es el argumento digamos, para justificar toda la plata que se levantan en asignaciones y exoneraciones tributarias, ¿no? Entonces decir, no, somos un montón, ¿no? Un montón de Claro. gente. Entonces no quieren que esa gente oficialmente salga del padrón. Por ejemplo, estaba viendo esa tontería, pues, de la Marcha por la Vida, ¿no? Que normalmente la llenan obligando a los colegiales a ir, si no los jalan, ¿no? Con coacciones, con una serie de abusos. Y justamente en una de los portales que cubrieron fuera del país este desfile, ¿no? Decían, ¿no? Que según el Vaticano, de los 30 millones de personas en el Perú, 26 millones son católicas. Pero nosotros sabemos, según los censos, que, digamos, más o menos de un 89% de católicos, desde que está Cipriani a la cabeza ha bajado a 76%. Entonces, Caer en 26 el- millones, ¿cuánto es? Olvídate, estamos hablando si el 90% sería 27, está casi 90% y no se sigue con las cifras. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente, ¿no? Que siempre por presión social los bautizan, ¿no? Cuando no tienen uso de razón y después se vuelven evangélicos, lo que sea, o abandonan la religión. Entonces eso no está registrado. Claro, pero yo quiero ver que el punto tampoco es que tampoco debemos quedarnos en el debate de si hay más o menos porcentaje, ¿no? Porque el hecho, así el 90% de personas en Perú fuesen católicos, eso no haría que la religión católica esté en lo correcto, ni que se pueda meter en los quehaceres del resto, ¿no? Y ese es el punto, también es una falacia, ¿no? Que es la falacia del ad populum. Simplemente porque a la gran mayoría de la población crea que es cierto que los unicornios existen o que los chanchos vuelan, eso no va a hacer que los chanchos vuelen ni que los unicornios existan, ¿no? No, Y claro, lo cual no. no valida tampoco que se norme para aquellas personas que no creen. No, la verdad, digamos, no es asunto de encuestas, ¿no? Claro. Pero acá, digamos, no hay que olvidar que el cristianismo surge como un acto político, no tiene nada que hacer con espiritualidad ni esas tonterías, ¿no? O sea, es una acción motivada por intereses económicos y políticos, ¿no? Eso es lo que siempre ha sido. A ellos les importa un joraca, ¿no? Quien viva, quien muera, ¿no? O sea, aquí el asunto es manifestar tu poder para poder mantener los privilegios que... Por esa razón es importante
también la discusión sobre las estadísticas, ¿no? Porque justamente esas exoneraciones y todo eso que obtiene, todos los privilegios, los obtiene justamente arguyendo de esta manera, diciendo, no, mira, casi todo el mundo acá pertenece a mi club, ¿no? Así que no te metas conmigo, ¿no? Y la cuestión es que no es así. El club está menguando cada vez más. Entonces, ese es un dato importante, ¿no? O sea, al margen de las discusiones conceptuales, ¿no? O sea, es una discusión política, ¿no? Ujú. Ahora, Iván dice Joraca para que no nos censuren en iTunes, ¿no? Porque todavía somos aptos para todo el público. Ahí va un saludo para la gente de iTunes, Así. ¿Así? para que no nos censuren. Porque sí, porque nos han censurado nuestro último... Bueno, no sabemos si es que han censurado Sí, o no no han sabemos por censurado. qué no aparece. No aparece el último programa en iTunes. ¿Pero eso qué es? ¿Un sistema robotizado tipo Facebook? O... Yo no sé. Sé que hay gente que escucha los contenidos, en Estados Unidos por lo menos. Acá supongo que igual mirarán por lo menos los títulos, ¿no? Y bueno, es que Julio me estaba comentando que habían censurado la palabra transexual en otro Sí, podcast. en otros Ya lo podcasts dijiste. Ah, rayos. Y como el último programa salió esperma, de repente por ahí. Pero la palabra esperma. Sí. Ah, esperma es mala palabra también. No Ah, estoy, no sé, pues vaya. que ir a la iglesia. Qué interesante, sé. ¿no? La iglesia de iTunes. ¿Qué era Monesbol? Bueno, no sé si han visto un caso en Canadá de una empresa que formaron para crear una nueva medicina alternativa que era para bajar la fiebre en niños, ¿no? Digamos, medicina natural o alternativa. La hicieron simplemente para poder ver qué tan fácil es crear una medicina y que no pase por los controles que pasa la medicina convencional, ¿no? Ya. Efectivamente, ellos han publicado sus resultados. La empresa que crearon se llamaba Marketplace, ¿no? Era como dije, una supuesta medicina que era un antipirético específicamente para niños. O sea, es todavía más peligroso que hacer uno que es para adultos, ¿no? Y resulta que simplemente esa medicina, o supuesta medicina, pasa por un canal distinto simplemente por llamarse natural, ¿no? No pasa por el mismo canal de control que pasa una medicina convencional, sino que esta es básicamente presentar los papeles que dicen cómo tú justificas que eso funciona. No presentas ningún test real, ¿no? Y estas personas lo que presentaron fueron unas cuantas hojas de diccionario de medicamentos homeopáticos, ¿no? De qué cosa es el mecanismo que hace que esto supuestamente funcione. Y las aprobaron. Entonces han puesto el Servicio de Control de Medicinas de Canadá es un chiste, ¿no? Así se llama el titular, ¿no? Del artículo, es un chiste, porque cualquiera puede agarrar, crear una empresa, poner en el mercado unas supuestas medicinas que incluso van a ir a parar a los niños, que no hacen nada, y en el caso de la fiebre es peligroso, porque efectivamente hay casos en que tú necesitas realmente bajar la fiebre, porque llegas a más de 41 y es peligrosísimo. Entonces hay personas que en lugar de darle un paracetamol, le pueden dar esto que no sirve para nada y chao. No, pero ahí cuando está en 40, esto ya al agua nomás. Yo pienso que la medicina alternativa Eso es lo que yo he hecho con mis hijas. es inocua, ¿no? Pero en realidad sí puede interferir, o sea, si es reemplazada por medicina real, sí puede tener un impacto importante, ¿no? Al revés, sí, claro, si tú reemplazas la medicina real por medicina alternativa que no hace nada, Claro. sí, es sumamente En peligroso. Estados Unidos, la FDA, por ejemplo, sí, por principio no regula algunas cosas, ¿no? No sé si regulará los productos, entre comillas, naturales, pero lo que no regula es todo el mercado de las vitaminas, ¿no? Basta que tú digas que es una vitamina, un suplemento para no ser regulado, ¿no? Y así llenan los supermercados como Target, así, ¿no? Y no, sin problema, ¿no? Sin ningún tipo de regulación. Y el punto es que los comerciales, por ejemplo, no te dicen explícitamente que te va a curar la fiebre, ¿no? Sino que te dicen que ayudan al proceso o te dicen, o sea, te insinúan que van a curar, pero no lo dicen abiertamente porque no pueden decir que son medicamentos porque es ilegal. Claro. Y lo mismo pasa en el Perú, ¿no? Con nuestros suplementos alimentarios, por ejemplo, el famoso magnesol, ¿no? O sea, no te dice que no está dentro de la sección de medicinas, no está en la sección de medicamentos, entonces se vende como suplemento dietético, nada más, ¿no? Entonces no necesita pasar por el control riguroso por el que sí pasan los medicamentos que salen de las farmacéuticas. Claro, pero incluso ahí eso fuerza a que se igualen los medicamentos que no funcionan con lo que sí se igualan, con lo que sí funcionan. Porque muchos medicamentos que sí funcionan también son obligados a poner que, por ejemplo, ayuda a controlar la micosis. Por ejemplo, el Lamicil, que es un antimicótico eficaz, no pone que te quita los hongos, te pone ayuda a controlar los hongos, ayuda a reducir la cantidad de hongos, ¿no? Porque parece que por alguna regulación no lo pueden poner así tan directamente, porque si en algún caso no funciona, pueden tener problemas legales. Claro.
Están igualando medicina alternativa con medicina científica, ¿no? Claro, y es como la frase esta de Tim Minchin, ¿no? O sea, ¿sabes cómo se le llama a toda la medicina alternativa que funciona? Medicina. ¿No? Y de hecho, esto parte porque, o sea, medicamentos como la aspirina u otros, o sea, simplemente son extractos que sí se pueden encontrar en la naturaleza, ¿no? Muchas plantas, de hecho, tienen componentes que son compuestos activos de los medicamentos a los que llamamos medicamentos, no medicamentos alternativos, ¿no? Pero el punto es que ya pasamos de esa etapa, ¿no? Ya pasamos de la etapa en la que teníamos que chancar hojitas y extraer y dejarlas macerar por 5 semanas para poder obtener algo que pueda o no puede, porque en algunos casos sirvió y en algunos casos no, ¿no? Y hemos avanzado al nivel de que podemos testearlo y que no tenemos que pasar por todo eso de nuevo, ¿no? Sería retroceder y olvidar que hemos llegado a un nivel de civilización más avanzado. Claro, y hay que diferenciar en lo que es medicina tradicional y medicina alternativa, ¿no? O sea, no toda medicina tradicional es alternativa, ¿no? Hay mucha medicina tradicional, algunas hierbas que sí son desinflamantes, ¿no? Que seguramente no va a ser tan eficientes como un medicamento donde han aislado el componente activo, etcétera, ¿no? Pero, de hecho, mucha de la que es medicina tradicional o no ha sido probada o ha sido probada y no funciona, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Pero lo que es medicina alternativa, sí, medicina alternativa por definición es medicina que ha sido probada y no funciona, como la homeopatía, y medicina que no ha despertado el interés como para probar, ¿no? Pero que igual se vende como una panacea en el caso del biomagnetismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra medicina alternativa se conoce por acá? Aparte de Homeopatía, La biomagnetismo. homeopatía. no, ¿Cuál es el de biomagnetismo? medicamentos que se pueden vender en farmacias. Lo de las algas que estábamos hablando, pues, ¿no? Lo de La las algas. espirulina, el que tiene Vitamina B12. Que dicen que tiene más B12 que la carne. Que se supone, sí. Pero en realidad no tiene una fuente confiable de B12, ¿no? O sea, los estudios han mostrado que no tiene una fuente confiable de B12. Para responder a Julio, el biomagnetismo es esta pseudociencia que piensa que a la hora de ponerte imanes, con unas vendas te ponen imanes en determinadas zonas donde tienes un tumor cancerígeno, por ejemplo, y supuestamente el magnetismo del imán, que se sabe que ni siquiera penetra la piel, hace un cambio en las células y te cura el cáncer, ¿no? Y al final dicen que cura el SIDA, bueno, todo, ¿no? Es prácticamente la panacea, ¿no? Me imagino que es Conciencias. como una resonancia magnética en chiquito. Claro, hace Claro. poco invitamos justo a Paranormales a Ricardo Galán, que es un mexicano, ¿no? Que conocí alto, así como buena gente, que ha abierto una clínica acá de biomagnetismo y está aplicando todas las técnicas que ha aprendido en México, supuestamente. Y son, bueno, está copado, parece, tienes que sacar cita, ¿no? Para 2 semanas. Y va mucha gente que inclusive deja la medicina científica para entregarse pues al poder de los imanes. Creo que fue él el que fue advertido ahí en Radio Capital, ¿no? De paranormales y declinó ser entrevistado en el programa, ¿no? La manera de darse cuenta, ¿no? De que estas medicinas son una estafa es porque reclaman, afirman curar, ¿no? Porque una cosa es, digamos, que algo pueda servir como una prevención, ¿no? Que te ayude a mejorar, te alivia algún síntoma, ¿no? Pero cuando directamente dicen, no, te cura esto, te cura lo otro, y siempre enfermedades terribles, ¿no? Te hablan del cáncer, etc. Ya cuando están en ese nivel, me parece que sí, a ojos cerrados, sin pasar por los pasos del escepticismo, de verificar, yo creo que uno lo puede descartar de plano, ¿no? sin ningún digamos, Ya huele remordimiento, ¿no? Cuando ya huele mal, a veces mejor es ni siquiera destapar el pozo séptico, ¿no? Ya sabes lo que hay abajo. Claro, llamen a la guía séptica antes de destapar algo que huele mal. Bueno, Pero son cosas que se pueden probar, ¿no? O sea, si tú dices que estás curando el cáncer con claro, con el imán, podrías probar. problema es que no puedes probar que no funciona. Sí, en ese caso sí. O sea, la homeopatía, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que sí puedes probar que no funciona. O sea, puedes con toda seguridad decir que no funciona. Técnicamente no funciona, es que ese es el punto, porque no funciona en esos casos en los que se ha probado, ¿no? Pero el punto del que se agarran ellos es que no puedes generalizar. Es que Lo pasa no. es que hay cosas, Pero ellos sí pueden generalizar y diciendo sí. Claro, cura, ellos sí pueden. ¿no? que de la medicina alternativa hay, digamos, hay cosas que sí se pueden probar, como la homeopatía, como el biomagnetismo se puede probar, y uno puede decir con toda seguridad que no funciona, ¿no? Y hay otras técnicas que dicen que no curan cosas físicas, sino que curan el alma, o de que no, hay ciertas cosas. Los Eso no se chakras, puede claro. someter al laboratorio. ¿Cómo pruebas que te han alineado los chakras?
Claro, exacto, ¿no? Es infalsable, o sea, Claro. no puedes probar. Pero a lo James Randi, ¿no? Que se subía al escenario y se tomaba un montón de píldoras homeopáticas que se supone que le iba a tener que dar Pero una... eso se suicidio puede probar. homeopático. Eso se Claro, puede probar. suicidio homeopático. En homeopatía tú tienes ahí una botella que tú puedes probar si dice que cura lo que no Claro, plantea claro. que cura. Y- Igual pasa con los imanes. Tú puedes poner el imán en un tumor y hacer estudios, ¿no? Y te das cuenta que no funciona. Claro. Pero Más curar el clavo, alma, ¿cómo sabes si has No, curado el...? lo de la acupuntura también, ¿no? Porque hay estudios que muestran que que tiene el mismo efecto a que si no te pusieran mondadientes o que no te pusieran nada, o incluso que te hagan creer que te están poniendo sin ponerte ninguna aguja, ¿no? No tienen exactamente el mismo resultado, que es La por puro efecto, digitopuntura funciona igual, ¿no? por Que es puro efecto placebo. presionar con el dedo, ¿no? Claro. Y en teoría tiene que insertarse la aguja para que modifique el centro energético, ¿no? Hay que sacar la sapopuntura, pues que te pones un sapito saltando en la espalda. Podemos empezar una clínica, Iván, acá. El doctor Iván. Claro. Bueno, ahora vamos a hacer ciencia ficción. Bueno, también tenemos a Víctor García Belaunde. Sí, llegó hace un rato. Un poco tarde, pero llegué. Sí, bueno. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo 3 datos o noticias, 2 de las cuales son verdaderas y una es falsa. Ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema es embarazo. Número 1. Nuevos estudios revelan que el estrés dificulta salir embarazada. 2. Mujeres celíacas tienen problemas de fertilidad. 3. Exceso de ácido fólico en mujeres embarazadas pondría en riesgo a sus hijas de sufrir diabetes y obesidad. Se puede decir que son preguntas muy embarazosas. A mí me parece que la tercera es la falsa, porque el ácido fólico es parte del complejo B. Y generalmente el complejo B es difícil, que tú puedes decir que hay un exceso, o sea, tiende a eliminarse con facilidad por la orina, ¿no? Y aparte se recomienda tomar ácido fólico en las mujeres embarazadas para evitar problemas de espina bífida y esas cosas. Las otras dos no me suenan raras, entonces yo diría por esa, por la tercera. Que las celíacas pueden tener problemas de fertilidad, la descarto, tengo un par de conocidas celíacas y nunca tuvieron esa clase de problemas. Evidencia anecdótica. Es Una probable, falacia. pero digamos, nunca me he topado con eso. La verdad, dudo mucho de que justo yo haya conocido las excepciones a la regla, ¿no? Se me hace complicado, ¿no? No creo que esa sea. Pero entonces, ¿crees que esa es la falsa? O sea, claro, esa para mí puede ser, ¿no? Después, porque la primera, ¿no? Que es que el estrés tiene que ver, es una verdadera, es probable, el estrés, al final, ¿no? El estrés implica segregación de hormonas, ¿no? Del cortisol, entonces un desequilibrio hormonal bien puede, o sea, esa suena lógica. El ácido fólico es lo que también me hace dudar mucho, ¿no? Pero este asunto, pues, claro, como menciona Adrián, ¿no? El exceso puede ser eliminable, ¿no? Pero la verdad no lo sé porque lo elimina el cuerpo de la madre, pero y el efecto que puede tener sobre el feto, ¿no? O sea, eso me deja la duda, ¿no? O sea, Claro, en realidad suelen recomendar a las mujeres tomar ácido fólico antes de quedar embarazadas. claro, ¿no? exactamente. Claro, para No evitar durante. Sí. labio leporino. A ver, pero durante. No, Durante, antes. no, tiene que ahí ser. sí, la verdad que no estoy seguro si durante, pero Durante, sí sé que antes del La embarazo, recomendación dicen que ya cuando ya estás embarazada ya no va a servir, claro, ¿no? Entonces, Que La supuestamente mujer. hace el ácido fólico. evita el labio leporino y espina bífida y otros problemas. de todas maneras me mantengo en que la 2 es la falsa. Yo voy por la 2 también, no sé mucho del ácido fólico, ahora me ha mujeres. recordado que tiene que ver con el complejo B. Un exceso de un compuesto podría sí tener repercusiones en el feto, así que podría ser la 3, podría ser verdadera. La 1 también, estrés, implica un cambio hormonal, entonces también puede ser verdadera, que sea difícil que queden embarazadas, entonces me voy por la 2. Yo creo que la última me sonó como que es la más plausible, ¿no? Que el estrés de hecho genera cambios en el sistema inmune y puede dificultar tal vez el embarazo. La segunda, sobre los celíacos y problemas de fertilidad, puede ser, no sé, yo estoy entre la 2 y la 3, la del ácido fólico relacionado a la diabetes y a la obesidad.
tendré que champear nomás. Yo creo que, no sé si la 2 o la 3, me voy a ver por la 2, supongo, ¿no? Yo también estaba entre la 2 y la 3, lo cual me pone un poquito nerviosa porque no he elegido la 1 y Luciana puede arrasar con todo. Pero, por ejemplo, en la 1 hay un libro muy interesante de Robert Sapolsky que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? En el que habla sobre todas las enfermedades, entre comillas, modernas, que no son exactamente causadas directamente por el estrés, pero son causadas por lo que hace el sistema inmunológico una vez que el cuerpo está estresado, ¿no? Cambia completamente su manera de actuar. Entonces yo creo que sí, que podría ser plausible. Y la 3, yo más bien yo había escuchado que las mujeres embarazadas tenían que tomar ácido fólico durante el embarazo, pero la verdad es que... Pero también me suena raro, o sea, no sé por qué causaría daños en el feto. Y lo de las celíacas, en realidad nunca he investigado muy bien, solamente sé que ellas de verdad no pueden comer gluten. Entonces yo creo que me voy por la número 2. O sea, todos se van por la 2 menos Adrián. Ah, ¿Eso es? ¿Ah, sí? Y entonces vamos con la 1, que me he elegido, que nuevos estudios revelan el estrés dificulta salir embarazada, y es ciencia. Mujeres con altos niveles de alfamilasa, que es un indicador biológico de estrés medido en la saliva, son 29% menos propensas a quedar embarazadas. Puede ser porque tienen menos sexo también. Como están estresadas. ¿No? No, yo O creo tienen que más sexo para llegar a estrés. yo creo que el estrés no quedar embarazadas es un Les estresa círculo, la- sí. Sí, o de repente lo hacen a propósito. Y vamos con el número 3. Un estrés Exceso de ácido inducido. fólico en Claro. mujeres embarazadas pondría en riesgo a sus hijas de sufrir diabetes y obesidad. Y es ciencia. Un experimento con ratas expuestas a un exceso de ácido fólico dieron a luz bebés que al crecer presentaron sobrepeso y resistencia a la insulina en la adultez. Estos síntomas se vieron pronunciados en hembras, mientras que las ratas que consumieron la dosis recomendada de ácido fólico dieron a luz a bebés sanos. Y la 2 es ficción, pero hasta hace poco se pensaba que era verdad. Se pensaba que las mujeres celíacas tenían problemas de fertilidad. Y hace poco se hizo un estudio que demuestran que no hay ninguna diferencia en cuanto a la fertilidad entre mujeres celíacas y no celíacas. Y eso estuvo muy bien, chicos. Casi todos acertaron. Pero todos dudábamos entre la 2 y la 3. Yo he champeado entre Hemos la 2 y estado la 3. ahí. Porque normalmente cuando tú incrementas una vitamina o algo, no debería haber ningún efecto, ¿no? Al contrario, el mayor efecto es que cuando falta esa vitamina, supuestamente. Claro, lo que pasa es que ese es el efecto en tu organismo de adulto, pero en el feto... A las ratas les dieron 20 veces más la dosis recomendada de ácido fólico. ¿Y ¿Cuál es la dosis recomendada para un humano? 0,4 miligramos, y cuando tienes problemas, creo que cuando hay como que herencia o algo así, es 5 miligramos. De 0,4 a De 0,45. 0,5. Pero esa es la dosis para humanos. Claro, para humanos. Sí, Porque yo pero- lo que quiero saber es qué 10 dosis veces se da a más. las ratas que hay en mi Yo barrio. que- a las ratas. Para que sean obesas, para que no sean obesas. ¿Cómo funcionan? en Bueno, ya ratas? sabemos cómo tener ratas obesas, en todo caso. Claro. Sí. Más bien, ¿cómo Problema sabemos? resuelto. Bueno, Y- Alan, pues ahí lo tiene. Lo curioso es que se presentaba más en hembras o mujeres hembras que en los machos, ¿no? Las ratas obesas eran las hembras. Sí concluye ciencia ficción. Bueno, y ahora Julio nos va a hablar sobre la paradoja de Newcomb. Sí, el problema de Newcomb es el siguiente. Imagina que hay dos cajas frente a ti, la caja A y la caja B. Y tienes la opción de elegir el contenido de la caja B o elegir ambas cajas. Esas son tus opciones como jugador, y hay otro jugador que es el predictor. Ha puesto $1000 en la caja A, y si este predictor, que una inteligencia artificial predice tu comportamiento. Entonces, si esta inteligencia artificial que- intenta predecir, digamos, porque predice significa que es Punto. cierto. Claro. Imagina que hay dos cajas frente a ti, la caja A y la caja B. Y que puedes elegir los contenidos de la caja B o elegir las dos cajas. Una inteligencia artificial decide poner $1000 en la caja A, y si es que predice que vas a elegir solamente la caja B, pone $1.000.000 ahí. Si es que predice que vas a elegir ambas cajas, no pone nada en la caja B. Ujú. Entonces tú tienes dos opciones. Si es que tú eliges la caja B y la inteligencia artificial ha predicho que vas a elegir solamente la B, ha puesto $1.000.000. Ujú. Si es que tú eliges la caja B y ha predicho que vas a elegir ambas cajas, no ha puesto nada Y te llevas nada. y te llevas nada.
Si es que eliges ambas cajas y la inteligencia artificial ha predicho que vas a elegir la caja B, te llevarías 1.000.000. Y si es que eliges ambas cajas y la inteligencia artificial ha predicho que vas a elegir ambas cajas, te llevarías solo $1.000. Y entonces, el problema es el siguiente, ¿no? La inteligencia artificial ya ha hecho su predicción. ¿Y qué es lo que haces? ¿Tomar la caja B o tomar ambas cajas? Bueno, Ese es el problema. y ese es el problema, que vamos a dejar para la siguiente semana, ¿no? Para que lo piensen en sus casas, o pretendan que lo están pensando. Y vamos a cerrar con la cita racional de hoy. Es fácil mentir con estadísticas, pero es más fácil mentir sin ellas. Fred Mosteller, o Mosteller, ¿de dónde es? En parte no recuerdo, pero creo que era economista o matemático. Me parece que había una frase que se le atribuía a Napoleón, ¿no? Que decía, puedes mentir sin intención, con intención o con estadísticas. Hay una frase de Mark Twain que es, existen mentiras, lies, them lies and statistics. pero en realidad sí, ¿no? O sea, el hecho de que puedas manipular los datos Claro. estadísticos para que estén a tu favor o para mentir y mostrar algo que no es, no significa que no necesitemos de verdad tener estadísticas, ¿no? No, No significa claro. que no podamos usar las estadísticas. Es Pero- como, por ejemplo, la estadística, digamos, no solamente implica un recuento de una ocurrencia, una variable, es también la manera como se correlacionan y si hay relevancia de correlación, porque ese es uno de los puntos de los argumentos pseudocientíficos, ¿no? La falsa correlación, por ejemplo, ese aviso, ese meme que hay circulando. El 100% de las personas que consumen agua van a morir. Claro. Entonces ahí ves la intención, ¿no? De decirte, entonces ¿para qué tomas agua? ¿No? Correlación no implica causalidad, ¿no? Ajá. Y correlación hay diferentes tipos. Hay estudios que son más confiables que otros. Entonces hay que revisar, digamos, ante un problema toda la cantidad de estudios estadísticos que hay y ver hacia dónde apuntan los estudios más confiables, ¿no? Y sacar una conclusión. Lo que hacen en las pseudociencias es normalmente seleccionan por el sesgo de confirmación, seleccionan pues los estudios que validan su creencia Claro. y normalmente son los menos confiables de los que hay a disposición. Entonces normalmente esos estudios positivos hacia la medicina alternativa son estudios que no son randomizados o no son de doble ciego, etc., ¿no? Cuando tú examinas de los estudios estadísticos, los que tienen mayores controles suelen ser negativos, ¿no? Es importante a la hora de seleccionar los estudios revisar toda la evidencia que hay y darle prioridad a la evidencia de mayor calidad. Entonces, es falso pensar que las estadísticas siempre mienten, ¿no? Claro, eso pasa porque las personas no conocen bien o no hacen un estudio detallado de toda la evidencia que hay a disposición, simplemente seleccionan la que les conviene para probar algo, ¿no? Bueno, que es complicado pues ponerse a bucear entre todos los datos, ¿no? Y es al final una cuestión que probablemente no depende de la estadística como método, sino ya del filtro que uno hace. Es la interpretación que uno hace. ¿Cómo Puede ser presenta? irrelevante para el ¿Cómo lo caso que presenta? uno está Claro. pensando. Claro, por ejemplo, hace poco, no sé si hace poco, pero yo me enteré hace poco que había salido un nuevo estudio diciendo que los primeros hijos eran más inteligentes que los hijos segundos, ¿no? No, edita esto, edita esto. Pero pero los hijos terceros son incluso más inteligentes. No, pero el punto era qué tan más inteligentes, ¿no? Y la variación era mínima, y era la típica variación que hay Desviación a la desviación, claro, era ya. la desviación. Entonces, no solamente son más, ¿no? ¿Cuánto Claro. más? 0.1% Entonces, más, ¿no? ahí hay que ver el es estudio, porque puede ser prácticamente que igual. hayan seleccionado a primeros hijos que estén por encima de la norma y de ahí obviamente por esta regresión a la normal que hay en estadística, los siguientes hijos van a salir más brutos, o o sea, no más brutos, pero más van a tender hacia la norma. Igual pasa si tienes Yo soy una primera tercera. generación de hijos que salen inferiores a la norma, entonces lo más probable es que los hijos salgan Claro. más inteligentes. Pero todos sabemos que el tercer hijo es siempre el más inteligente. Sí, Sí, pero muchas veces pasa que el problema en realidad está en La tercera es la el- vencida. claro. cuando un periodista interpreta las estadísticas que han salido en un estudio a lo que le parece, ¿no? Y realmente lo que le parece no tiene ningún sustento. Claro, y Eso aparte, es gana, ¿no? normalmente reportan los resultados estadísticos, pero no dan detalles sobre el estudio en sí, ¿no? Entonces es importante ver cómo recolectaron la muestra, partiendo por la hipótesis, una hipótesis de trabajo, cómo midieron lo que pretendían medir, inclusive ver los reactivos, etcétera, ¿no?
de si ha sido replicada. O sea, todos esos detalles normalmente no te lo dan. Te dan el tanto por ciento de las personas piensan tal cosa, pero no te dicen ni siquiera cuál fue el reactivo para medir esa respuesta, ¿no? Por eso es que yo nunca veo las estadísticas de la guía escéptica, por ejemplo. No reflejan lo que, No lo que siente el refleja, pueblo, ¿no? exacto. No Como dicen los políticos que no salen, políticos que tienen 1 o 2%, ¿no? Y le dicen, oye, pero en realidad, ¿no? Según las estadísticas, tú tienes 1%, no, pero esas están sesgadas. Sí, En sí. cambio, yo cuando salgo, a mí la gente me aclama, ¿no? Y de verdad, esas estadísticas son las del pueblo. Si le dicen a ese mismo político que está ganando las encuestas, ahí sí acepta las estadísticas, ¿no? Claro. Entonces, Lo honesto es pues la postura que ha tenido Woody Allen siempre con los premios, ¿no? con los premios Oscar, que normalmente cuando los Oscars se hacían en lunes, el adrede buscaba que su grupo tocara los lunes y así tenía un pretexto para no ir nunca. Pero resultó que el año 77, ¿no? En la ceremonia del año 78, estuvo a punto de ser la tercera película en la historia de los Oscars en ganarse los 5 premios principales, ¿no? O sea, ganó mejor película Annie Hall, ganó mejor guión, ganó mejor director, ganó mejor actriz, y él estuvo a punto de ganar mejor actor, pero se lo ganó Richard Dreyfuss por La chica del adiós. Y entonces cuando lo fueron a preguntar, él dijo, bueno, si les hiciera caso a los de la academia cada vez que me premian, tendría que también hacerles caso cuando no me dan los premios, ¿no? Entonces, al final, Claro. para él era... Exacto. Pero ustedes sí, pongan like. Claro. Sí, sí, ustedes, cierto, sí. Y es por eso que ya no grabamos los lunes, ¿no? Por si acaso. Por si acaso sucede algo. Bueno, y así concluye la decimotercera, Edición la de 20 terror. menos 7. ¿La edición qué? De terror. La edición de terror, sí. De la guía escéptica. Escríbanos al correo guiaescéptica@gmail.com. También pueden escribirnos al inbox de la página. De hecho, nos han escrito los correos anteriores. El correo anterior nos habían escrito al inbox de la página de Facebook. O en nuestro blog de WordPress, guiaescéptica.wordpress.com. Y recuerden que ya estamos en iTunes. Y que también tenemos Twitter, @guiaescéptica. Había unos problemas con iTunes que vamos a solucionar pronto. Esa parte la edito. Parece que están... Los magófonos están boicoteando. Los magufos. Sí. Y nos escuchamos la próxima semana con la edición 14. Chao. 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 Ya, stop. ¿Aplaudimos? No,